vamos a explicar qué se entiende por disposiciones y requerimientos fiscales. El nuevo Código Procesal Penal, que bueno, ya data del año 2004 y que entró en vigencia en 2006 en Huacho, en el Distrito Judicial de Huaura, tiene una particularidad que es distinta al antiguo Código de Procedimientos Penales de 1912. El antiguo Código de Procedimientos Penales de 1912 simplemente dirigía o establecía como función de los fiscales el carácter de dictaminador. ¿Esto qué significaba? Que emitía una opinión legal favorable o desfavorable al pedido del recurrente en el proceso penal. Esta acción de dictamen o dictaminador del fiscal, que en aquel entonces era, pues, se denominaba agente fiscal y pertenecía como un órgano dependiente del Poder Judicial, fue cambiando a través del tiempo, cuando ya se dio, pues, para el año 82, la Ley Orgánica del Ministerio Público, en la cual el Ministerio Público, como ente persecutor del delito, se independizó del Poder Judicial y se creó, se constituyó como un organismo autónomo. Esa autonomía, pese a tener ello, aún el Ministerio Público tenía ese carácter de dictaminador. Simplemente se basaba en emitir una opinión legal, sustentando la base legal que amparaba esa opinión, y es el juez quien finalmente resolvía, generalmente dando la razón a lo que el fiscal dictaminaba, ¿no? Y prácticamente era un sistema eminentemente de escrituralidad, ¿no? Y carente, pues, de análisis, más allá de simplemente el dictamen que emitía el fiscal, que se corría traslado a las partes y simplemente el juez resolvía. Pero con la adopción del nuevo Código Procesal Penal, esto cambió, ya que el fiscal ya dejó de ser un ente dictaminador o de opinión a ser un ente requirente o un sujeto procesal, válido en esta triangulación del proceso: juez, abogado defensor y fiscal. En tal sentido, como el fiscal pasó a ser un ente requirente por ser el titular de la acción fiscal y ser también el director de la investigación preparatoria, tanto en su fase preliminar como investigación preparatoria formalizada propiamente dicha, tenía o tiene en este caso las facultades de emitir disposiciones y requerimientos fiscales. Para distinguir ello, vamos en primer lugar a entender qué se entiende o qué se define por autonomía funcional. El artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que los fiscales actúan de manera independiente en el ejercicio de sus funciones. Un fiscal no puede ser combinado u obligado a realizar determinado acto. Asimismo, desempeñan su función de acuerdo a su criterio, es decir, a la forma como ellos consideran más arreglado el análisis del caso de acuerdo a la ley, ¿no? Y a la Constitución. Esto no obvia a que exista, pues, un cuerpo jerárquico en la Fiscalía
en este caso fiscales de primera instancia, que son los fiscales provinciales y fiscales adjuntos provinciales, de segunda instancia los fiscales superiores y de tercera instancia los fiscales supremos, en las cuales vía a través de lo que es el recurso de elevación o con la antigua denominación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, recurso de queja, un archivo fiscal emitido por un fiscal de primera instancia puede ser resuelto por un fiscal superior, dando razón o no a esta queja interpuesta por el agraviado o la parte denunciante de un hecho delictivo presuntamente cometido. En tal sentido, si bien es cierto hay una jerarquía, eso no obsta a que el fiscal de primera instancia, en un primer momento pueda resolver tanto formalizando la investigación preparatoria o archivando el caso de considerar que no concurren los presupuestos para una formalización. El artículo 64 del Código Procesal Penal regula o define en cierto modo lo que se entiende por disposiciones y requerimientos. Señala que el Ministerio Público formulará sus disposiciones, requerimientos y conclusiones de forma motivada y específica. Aquí requiere el Código Procesal Penal que el fiscal motive sus disposiciones y requerimientos, de manera que se basten a sí mismo, o sea, que se sustenten a sí mismo, sin remitirse a decisiones del juez ni a disposiciones o requerimientos anteriores. Es decir, tiene que bastarse a sí mismo el requerimiento o la disposición, tiene que ser fundamentado, motivado, y de esta manera se solventa o se considera debidamente válida su emisión con los propios fundamentos que la contienen, sin realizar motivaciones de remisión, ¿no? Que generalmente en estos últimos tiempos se ha discutido, sobre todo por los casos emblemáticos que hubieron del caso de Keiko Fujimori, cuando se solicitó la prisión preventiva y se discutió y se analizó y se cuestionó que la resolución del juez de primera instancia, el juez de investigación preparatoria, se haya remitido a los fundamentos jurídicos y fácticos que habría planteado el fiscal que llevó el caso o solicitó la prisión preventiva. En tal sentido, si bien es cierto, acá se analizaba una resolución judicial, esto no obsta también a que a nivel fiscal, muchas veces los fiscales puedan asumir pronunciamientos, ¿no?, de otras fiscalías o de otros juzgados, sin explicar el motivo de esa cita, ¿no? Y simplemente basarse a esos argumentos y copiándolo como se cuestiona el Tribunal Constitucional o como cuestiona el Tribunal Constitucional, y simplemente hacer un trabajo mecánico, sin una debida motivación o explicación del por qué el empleo de esos fundamentos. Ahora, el Código Procesal Penal, en el numeral 2 de este artículo dice: procederá oralmente en audiencia y en los debates y por escrito en los demás casos. A ver, aquí hay un tema que muchas veces se discute y creo que es materia de discusión hasta la fecha, del tema del carácter acusatorio y sobre todo del carácter oral del nuevo sistema procesal. La oralidad implica que lo que se discute es lo que se realiza en audiencia, lo que se oraliza en audiencia. Pero muchas veces hay jueces que aún consideran que si no está un argumento planteado por escrito, es decir, en la disposición o en este caso en el requerimiento fiscal, el fiscal no podría mencionarlo en la audiencia, pues no lo estableció previamente por escrito, y bajo el argumento que esto vulneraría el derecho de defensa del investigado, o en este caso del imputado, ¿no?
porque se estaría realizando un análisis que no estaba detallado en el documento escrito, en el requerimiento. Esto es una discusión que en verdad, lamentablemente, aún se entiende que lo que está escrito en el requerimiento debe solamente ser oralizado. Cuando se olvida que, por ejemplo, en los requerimientos de acusación fiscal, da la posibilidad del Código Procesal Penal de que el fiscal en el momento de la audiencia pueda integrar o corregir alguna falencia o alguna situación que no afecte lo que es los hechos que son materia de acusación ni la calificación jurídica. Se puede precisar, por ejemplo, la omisión de una pena accesoria o pena principal. No se estableció, por ejemplo, el tiempo de la pena accesoria, por ejemplo. Entonces, se puede esta subsanar en audiencia. Pero, sin embargo, aún existen jueces, sobre todo jueces que vienen de una experiencia del antiguo código, que exigen que todo debe estar por escrito, y lo que hacen es observar la acusación, devolverla al fiscal para que el fiscal lo vuelva a corregir por escrito. Lamentablemente ocurre eso, pero sin embargo hay jueces capacitados con el nuevo sistema que observan y devuelven los requerimientos, por ejemplo, de acusación cuando los hechos son materia de observación, la forma como se han descrito los hechos y la forma, las circunstancias, sobre todo precedentes concomitantes y posteriores, posibilitan en este caso que el juez observe y ante esa ausencia de dar un relato circunstanciado de los hechos, obliga al fiscal, o en este caso dispone que el fiscal corrija, pero mediante escrito. Entonces el Código Procesal Penal tiene esa naturaleza. Conozco la experiencia de muchos colegas del nuevo Código Procesal Penal, bueno, del 2004, que ya no es tan nuevo, por ejemplo, de la libertad, fiscales que emiten disposiciones fiscales, o en este caso requerimientos, en aspectos precisos, sin necesidad de llegar más allá. Y en audiencia es donde se fundamenta o se sustenta, ¿no? Igual sucede, por ejemplo, en el Distrito Fiscal de Arequipa. Pero sin embargo, hay otros distritos fiscales, como por ejemplo Ancash, donde yo me desempeño, en donde se exige pues que exista esto, que todo esté por escrito, ¿no? Y digo esto porque en realidad lo ideal en el nuevo sistema sería lo que el fiscal y el abogado defensor discutan en audiencia. Pero sin embargo, existe un pronunciamiento, o en este caso, una disposición que está establecida en la ley orgánica que vamos a hablar, en este caso en la ley de carrera fiscal, en donde se exige que estas disposiciones y requerimientos escritos tengan una suerte de sustento o de motivación. Pero hay que recordar que el Tribunal Constitucional no exige que la motivación sea pues completamente detallada, exige que ésta sea precisa y clara y entendible, y explicar las razones por las cuales uno toma una determinada posición, ¿no? Eso lo vamos a explicar posteriormente. Ahora, el Código Procesal Penal, en su artículo 122, señala que las disposiciones se dictan ¿para qué? Las disposiciones entendemos que serían como una suerte de resoluciones, ¿no? De resoluciones que emite el fiscal para dar inicio o continuación o archivar las actuaciones de investigación, ¿no? Entonces, la disposición se emite para dar inicio, ampliar, continuar una investigación o archivarla. Para conducir compulsivamente, por ejemplo, a un imputado, testigo, perito que no concurra, pues pese a haber sido notificado y emplazado y citado, ¿no? Previamente, para la intervención de la policía a fin de que realice actos de investigación. En este caso, el fiscal puede disponer que la investigación sea continuada o se investigue a nivel policial, ordenando o detallando qué diligencias debe realizar la Policía Nacional de Perú, y
con la intervención y participación del representante del Ministerio Público. Así como, por ejemplo, también en el aspecto de la aplicación del principio de oportunidad como salida alternativa de proceso, el fiscal debe emitir una disposición al respecto. Y toda otra actuación que requiera expresa motivación dispuesta a ley. Si vemos hasta aquí, las disposiciones fiscales establecen un determinado estadio del proceso, en este caso del procedimiento. Inicio, continuación, cierre o conclusión, en este caso un archivo, o en este caso las disposiciones de investigación por parte de un ente de investigación que es la Policía Nacional del Perú. Asimismo, en la etapa de investigación preparatoria, el fiscal puede emitir también lo que es la propia disposición de formalización, es decir, esa fase previa de la investigación preparatoria, que son las diligencias preliminares, se transforman o se formalizan a través de esta disposición de formalización de investigación preparatoria y dan inicio formalmente a un proceso. En esta fase también el fiscal puede emitir disposiciones de prórroga de plazo de investigación preparatoria o incluso disponer la complejidad de una investigación cuando se traten de casos que tengan una naturaleza de investigación más compleja, como por ejemplo la existencia de sin número de actos de investigación, el empleo de técnicas especiales de investigación, el tema de la utilización de pericias sofisticadas que requieren un tiempo para su realización, y asimismo también poder emitir la disposición de conclusión de investigación preparatoria cuando ya se haya concluido el plazo. Entonces, vemos que la Fiscalía emite disposiciones cuando hace un inicio, una continuación o un cierre de una determinada fase o etapa de investigación. Solo en la etapa de investigación preparatoria, porque luego, cuando ya concluye la investigación preparatoria, ya no emite disposiciones fiscales. Lo que hace en este caso es emitir un requerimiento de acusación o de sobreseimiento en caso de considerar que el hecho no constituye delito, no se vincula el hecho al imputado o no existan actos de investigación suficientes que vinculen al imputado con el hecho. En tal sentido, las disposiciones fiscales que emite el Ministerio Público se realizan tanto en la fase preliminar como en la propia formalización de investigación preparatoria. ¿Qué disposiciones excepcionalmente podría emitir el fiscal luego de la conclusión de investigación preparatoria? Podría ser, por ejemplo, la disposición de otorgamiento de medidas de protección que tendría que en este caso ser dado cuenta o puesta en conocimiento a la autoridad judicial para que autorice estos otorgamientos de medidas de protección a favor de testigos o peritos que estén en riesgo de su intervención en el proceso, en este caso a nivel de juicio oral. En tal sentido, vemos que esa es una principal característica de las disposiciones fiscales. Por otro lado, los requerimientos se formulan para dirigirse a la autoridad fiscal, judicial solicitando la realización de un acto procesal. Entonces acá vemos que el requerimiento es de exigencia de un acto procesal. Los requerimientos se pueden realizar tanto a nivel preliminar, a nivel de investigación preparatoria, como en juicio oral. El primer requerimiento que se podría dar a nivel de fase preliminar es, por ejemplo, el requerimiento de confirmatoria de incautación, ¿no?, que puede haber realizado el fiscal o la policía dando cuenta al Ministerio Público de tal incautación, así como también el requerimiento de detención preliminar en fase de diligencias preliminares, y luego, cuando ya formaliza investigación preparatoria, poder solicitar o requerir, en este caso, que se denomina así, la prisión preventiva, medidas de coerción de carácter real, como el embargo, secuestro conservativo, ¿no?, o el requerimiento de constitución o del tercero civilmente responsable para efectos de garantizar la reparación civil a favor de la víctima. También se puede requerir a nivel ya de investigación preparatoria, por ejemplo, lo que es
incoación de proceso inmediato dentro de los 30 días de haberse formalizado la investigación preparatoria, y también instar a una salida alternativa, como podría ser la aplicación de un principio de oportunidad o un acuerdo reparatorio en sede judicial, ¿no? En tal sentido, en estos requerimientos son actos postulatorios para realizar un acto procesal. Asimismo, luego de concluida la investigación, el fiscal puede requerir, como se ha mencionado, ya la acusación o el sobreseimiento de la causa. En tal sentido, aquí ya genera un cierre de un estadio procesal como es la investigación preparatoria para dar inicio a la siguiente etapa, que es la etapa intermedia. Y aquí el fiscal, cuando acusa o sobresee, genera en este caso que el juez emita un pronunciamiento debidamente motivado a ese pedido, ¿no? Dando o no la razón al fiscal. Y luego, cuando ya la acusación es aceptada, es saneada a nivel sustancial y formal y sustancial, se inicia o se emite el auto de enjuiciamiento para el inicio de juicio oral. En este juicio oral también el fiscal puede requerir la prisión preventiva en casos que no lo haya solicitado a nivel de investigación preparatoria, o también solicitar medidas de coerción de carácter real para garantizar la reparación civil. En tal sentido, vemos que los requerimientos son pedidos dirigidos al fiscal, al juez, mientras que las disposiciones son actos procesales autónomos que emite el Ministerio Público, y solamente se da cuenta de su emisión la disposición de formalización de investigación preparatoria y la de prórroga de plazo de investigación preparatoria y la conclusión de investigación preparatoria. Otras disposiciones solamente se pueden dar cuenta en el caso, por ejemplo, del otorgamiento de medidas de protección o a testigos y peritos. Estas disposiciones y requerimientos deben estar motivados, es lo que exige la normativa procesal, pero también dice que exige que deben estar acompañados de sus elementos de convicción que lo justifiquen. Aquí hay que tener algo en cuenta. Cuando la disposición fiscal de formalización, por ejemplo, se emite, el fiscal tiene que señalar en esta disposición los elementos de convicción que sustentan esta formalización. De igual modo, cuando el fiscal solicita el archivo, tiene que emitir o expresar estos elementos de convicción. Pero más allá de la narración de estos elementos de convicción, son en los requerimientos donde necesariamente sí o sí deben estar detallados todos los elementos de convicción que justifiquen, puesto que el fiscal, cuando emite un requerimiento, cualquiera que sea esta, tiene que citar todos los elementos de convicción que sustentan el mismo y presentarlos así también en copia certificada al juez. Esto es en el sistema, pues, antes de la pandemia, porque actualmente pues se exige ahora presentación de toda manera escaneada, ¿no? Pero antes de la pandemia o el inicio de este estado de emergencia sanitaria, se exigía, por ejemplo, para el caso de las prisiones preventivas, que el fiscal presente el requerimiento, por ejemplo, el requerimiento de prisión preventiva debidamente acompañado con los elementos de convicción en copias certificadas, y asimismo acompañando un CD o un DVD que contenga todos los elementos de convicción como el requerimiento debidamente escaneados, para que ésta pueda ser trasladada a las partes. Esto era una forma de poder evitar el sobreabundante papeleo que se hacía con esto, de sacarse copia de todo esto y correr traslado a las partes, cuando simplemente de una manera electrónica se podía hacer. Ahora, pues con este problema que hemos pasado de la pandemia y todo ello, ya todo se exige de manera virtual, ¿no? Lo cual también genera evitar esta acumulación de documentos. Pero sin embargo, se ha visto casos, sobre todo los casos emblemáticos que hemos estado pudiendo seguir, en donde podemos observar que
la defensa, sobre todo de los acusados, de los investigados, solicitan pues las copias certificadas de todos los documentos que la Fiscalía presenta para el requerimiento de prisión preventiva, y que pues obviamente un soporte magnético no puede contener todo ello, ¿no? Y se exige en manera física para que pueda ser estudiada debidamente por la defensa. Entonces, lamentablemente, pues el papel, como dice, aguanta todo, y a veces el sistema tiene que someterse a estas exigencias para poder garantizar la defensa del imputado. Pero creo que lo ideal es que exista pues un una acción sistematizada de digitalización de todos estos documentos para que la propia defensa pueda conocer todos los elementos de convicción. Asimismo, bueno, estas disposiciones y requerimientos deben ser notificadas a las partes. En primer lugar, hay que precisar acá que las disposiciones son las que deben ser notificadas a las partes. Las disposiciones de formalización, todas las disposiciones que se emitan deben ser notificadas tanto al agraviado como al imputado. Los requerimientos no se notifican, sino los requerimientos se presentan al juez y es el juez quien corre traslado a las partes para que tomen conocimiento del hecho y planteen del dicho requerimiento y puedan plantear sus observaciones al respecto. Aquí es el problema que en realidad el artículo 69 de la ley de la carrera fiscal exige, ¿no? Criterios de evaluación de los pronunciamientos fiscales. Dice que los criterios de evaluación de decisiones fiscales deben tener igual puntaje, son los siguientes: la comprensión del problema jurídico y la claridad de su exposición, la coherencia lógica y solidez de la argumentación utilizada para su tesis, y la congruencia de opiniones emitidas en procesos en que participen. Si bien es cierto, la ley de la carrera fiscal ha tratado no de establecer que estas exigencias se deben plasmar por escrito, lamentablemente obligan a que estas estén presentes o estos requisitos en las disposiciones y requerimientos. Recuerdo cuando en el año 2017, cuando el antiguo y defenestrado Consejo Nacional de la Magistratura, pues exigía para los casos de ascenso de fiscales y jueces que se presenten las disposiciones fiscales y requerimientos por escrito para ser evaluados. Pero hubo por lo menos una situación que sí consideré que era correcta, que se exigía que en el caso, por ejemplo, de intervenciones orales en juicio oral, ¿no? Que sobre todo el juicio oral es eminentemente oral, aquí ya los alegatos no se presentan por escrito, los alegatos se presentan de manera oral, los alegatos de apertura, los alegatos de clausura, la forma de interrogatorio, el contenido de interrogatorio no se hace por escrito, todo es oral, ¿no? En tal caso, cuando los fiscales querían presentar por ejemplo, estas intervenciones de juicio oral, lo que se exigía era la transcripción del audio, ¿no? Se presentaba el audio y su transcripción, ¿no? Problema también que exigía que buscar un transcriptor para que pueda tipear toda la intervención oral. Y esto generaba un arduo trabajo, un arduo tiempo para hacerlo, ¿no? Cuando en realidad pues también el Poder Judicial, en este caso cuando realiza las actas de juicio oral, debería contenerse todo lo que se interviene en juicio oral, pero sin embargo se planteaba solamente o se transcribía determinados puntos, ¿no? Como por ejemplo el fiscal a la hora tal hizo la pregunta al testigo, luego terminó de preguntar, se concedió el uso de la palabra al abogado de la defensa, sí. Entonces vemos ahí que lamentablemente, como dice el papelito manda, todo tiene que estar en documento, pero en documento escrito, ¿no? Y esto es lo que a veces genera pues este problema de la oralidad versus la escrituralidad. En tal sentido, con este artículo de la ley de carrera fiscal pues se exige que en realidad
eh, para analizar la comprensión del problema jurídico que realiza, por ejemplo, el fiscal y la claridad de su exposición, tiene que estar esto por escrito. Si es una intervención oral, tiene que ser transcrita, o en todo caso, si es una disposición o requerimiento, tiene que estar detallado esto de manera escrita y expresamente en el documento. Entonces, esto es un tema que de verdad genera a veces zozobra, porque el sistema acusatorio, el sistema oral que nos inspira el nuevo Código Procesal Penal, busca dejar atrás la escrituralidad, ¿no? Sería bueno que esta nueva Junta Nacional de Justicia pueda tomar en cuenta y analizar las intervenciones orales, por ejemplo, de los jueces y fiscales, basándose en los audios o videos de su intervención, sin necesidad de llegar a una transcripción, ¿no? Y eso sería una forma también de poder analizar cómo un fiscal o un juez sustenta sus requerimientos, y en este caso los jueces sus resoluciones, de manera motivada, de manera oral, ¿no? Recuérdese, por ejemplo, en el caso de procesos inmediatos, cuando el fiscal, cuando el juez de investigación preparatoria rechaza el pedido de proceso inmediato, de la incoación de proceso inmediato, que es un requerimiento fiscal, el fiscal, si no está de acuerdo con esa decisión, tiene que interponer el recurso de apelación en el acto, y esta se realiza de manera oral, ¿no? No es que se le conceda un plazo de 72 horas para que fundamente, no. Entonces, esa intervención que hace el fiscal, por ejemplo, de apelar este rechazo de un proceso inmediato, está contenido en el acta, pero en el acta judicial simplemente se detalla que el fiscal sustentó su apelación, y por lo tanto se le concedió el recurso de apelación y listo. ¿Y dónde está esa exposición oral que hace el fiscal? Está grabado, sí, pero no está en un documento. Entonces, vemos aquí que hay situaciones que en el Código Procesal Penal prevalece la oralidad, por ejemplo, en este caso, o con el caso de las correcciones formales de la acusación, ¿no? Que lo puede hacer el fiscal a nivel de la misma etapa intermedia, ¿no? Entonces, estas situaciones también deben ser analizadas por la Junta Nacional de Justicia, para poder tener en cuenta que no todo es escrito, y que no es necesario que esté escrito para fundamentar, cuando esto se puede hacer debidamente en forma oral. Igual, pues, la coherencia lógica y la solidez de la argumentación se puede hacer tanto escrita como oral, ¿no? Y también la congruencia de opiniones emitidas en los procesos que participen, ¿no? Entonces, acá vemos que tanto sea oral o escrito, el fiscal tiene que realizar una comprensión del problema específico, exponerla de manera clara, tener una coherencia basada en argumentos, ¿no?, válidos, y sobre todo que sus opiniones sean congruentes. No que se emita, por ejemplo, una disposición de archivo en la cual inicialmente se diga que hay participación del autor en los hechos, en este caso del imputado, y finalmente se diga, o en una parte considerativa final, se señale de que no hubo participación. Entonces, tiene que ser coherente desde inicio hasta el fin todo el contenido de una disposición o incluso de un requerimiento. Y esto lo vamos a ver a medida que vamos a analizar los modelos que existen. ¿Cuáles son las principales deficiencias que se ha detectado en estos requerimientos escritos y disposiciones fiscales? Muchas veces se incurre en el error de fundamentar de manera extensa, redundante y potencialmente confusa. Cuando uno hace ese trabajo de copy-paste, de estar fundamentando doctrina tras doctrina, jurisprudencia y jurisprudencia, sin hacer un análisis perfecto, exacto de ella, nos lleva a una redundancia y a veces a una confusión. En tal sentido, la motivación no exige necesariamente que sea una motivación de 10, 20 páginas sobre un tema. Basta que pueda ser una sola página, pero que se entienda y se explique las razones, los motivos por los cuales el fiscal está tomando tal decisión. Tiene que utilizarse un lenguaje técnico legal, o bueno,
que se utiliza el lenguaje técnico legal no comprensible para el público. A veces se utiliza, pues, términos como, por ejemplo, latinazgos que evitan que el público, en este caso, sobre todo el imputado y el agraviado, no entiendan a qué se está refiriendo el fiscal al momento de emitir una disposición o un requerimiento, ¿no? Se debe establecer, evitar estas utilizaciones de estos latinazgos para evitar llegar a una confusión, ¿no? La estructura seguida dice que no es la mejor, está basada en modelos producidos por otros fiscales y su estructura argumentativa no está concatenada con criterios lógicos. Esto también se ha advertido que hay muchos modelos de determinadas fiscalías o distritos fiscales que son utilizados por otros distritos fiscales, generalmente por distritos fiscales que han ingresado posteriormente con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Y esto ha conllevado pues, que muchas veces se incurra a veces en los mismos errores que en los requerimientos originales o disposiciones fiscales y no se ha analizado a detalle algunos aspectos, sobre todo cuando se tratan de casos particulares, ¿no? O casos complejos en los cuales se exige una carga argumentativa distinta a simplemente un caso común. No siguen la secuencia de los hechos, a veces se pierde esto, ¿no? Cuando se hace el análisis de las imputaciones fácticas, sobre todo, no jurídicas, sino fácticas, en las cuales muchas veces no se detalla a veces los hechos de manera subsecuente, ¿no? Se parte a veces de una premisa que es posterior, o que diga posteriori, ¿no? Y luego se vuelve a retroceder en el tiempo, ¿no? Entonces, tiene que ser clara el relato desde un inicio hasta el fin. Y eso es lo que a veces se incumple en estas disposiciones. Se usan términos que no se entienden, son innecesarios, redundantes o mal empleados, ¿no? Sobre todo, pues, como hemos mencionado, el uso de latinazgos o sobre todo términos doctrinales que en realidad tanto el fiscal, tanto el abogado como el juez deben conocer, ¿no? Entonces, evitar utilización de determinados conceptos complejos, ¿no? Para resolver un caso. El estilo rimbombante y extenso, ¿no? También es otro problema. En ocasiones no se usa una voz sonora o esto dificulta la comprensión. En ocasiones no se usa una voz sonora, esto dificulta la comprensión del texto, ¿no? Sobre todo cuando no hay claridad, ¿no? No se citan esto es importante, ¿no? No se citan literalmente frases o dichos de los testigos con su propio lenguaje, que demuestren probatoriamente el caso legal. Los fiscales traducen estos testimonios en un lenguaje adornado que pierde eficacia. Sobre todo cuando el fiscal cita en las disposiciones o en los requerimientos lo señalado por determinado testigo, lo que generalmente se falla es interpretar lo que dijo el testigo para supuestamente abonar la teoría del caso fiscal. Y esto es un error, porque lo que debe hacer el fiscal es citar textualmente lo que dijo el testigo en sus términos propios, ¿no? Y de acuerdo a esa citación de lo que dijo el testigo, el fiscal concatenar esto para su teoría del caso, ¿no? Tanto para fundamentar una formalización, como también para fundamentar un archivo o una disposición de no procedencia, formalización de investigación preparatoria. A veces tampoco no se revisa ni se edita el texto al final. Esto genera algunos errores que no se corrigen, ¿no? Sobre todo esto para revisión posterior, que generalmente lo importante es, como decía un maestro, posgrado nos decía, es bueno imprimir, ¿no? A veces el documento, por ejemplo en caso de las tesis, y revisarlo por escrito, porque cuando uno lo revisa de manera, a veces así, virtualmente en la computadora, se nos pasa algunos errores, sobre todo ortográficos, ¿no? Que no, o mecanográficos, o el mismo tipográficos, porque igual pues, la visión es rápida y cuando se trata de computadoras se nos pierde a veces el detalle. Por lo tanto, no se corrigen pues, las faltas de ortografía y todo eso. Y hay un problema que el Ministerio Público utiliza un software que se denomina OpenOffice,
que este no tiene un control ortográfico y esto ha generado muchas veces el problema, ¿no? De que eh, no se puedan corregir las palabras, pero se entiende que un fiscal o en este caso un asistente de función fiscal que apoya a debe tener pues la correcta uso de la ortografía, ¿no? Y también pues advierte que no se usa a veces cuadros, tablas o imágenes para que ilustren mejor el pedido, ¿no? Esto es un diagnóstico que se hizo en el año 2016, ¿no? Que lo hizo un estudio que esto lo emplearon para observar unas muestras de todos los distritos fiscales de estos requerimientos y disposiciones. ¿Cuáles son los documentos que emiten los fiscales y en este caso los asistentes en función fiscal que se encargan de proyectar? Hay que tener en cuenta que los fiscales, juntos provinciales o incluso superiores, emiten estas disposiciones y requerimientos, pero que en el apoyo de la redacción de los mismos lo realizan también los asistentes en función fiscal, que son asignados a los fiscales. Entonces, el trabajo que realiza pues un asistente de función fiscal es de proyección de estos requerimientos y disposiciones y por lo tanto debe conocer, ¿no?, cómo se emiten ellas y también pues obviamente los fiscales hacer las correcciones del caso cuando existan determinados errores. En tal sentido es un trabajo que lo realizan pues todos, ¿no?, en este caso de manera cooperativa o como se denomina de manera corporativa. Ya habíamos mencionado disposiciones como formalización de investigación preparatoria, ampliación de plazo de investigación preparatoria, disposición que declara compleja una investigación preparatoria, disposición de inicio de aplicación de principio de oportunidad, disposición de abstención del ejercicio de la acción penal cuando se ha cumplido el pago de la reparación civil en un principio de oportunidad previamente dispuesto. También existen las actas de acuerdo de beneficios de proceso de colaboración eficaz y el acuerdo provisional de terminación anticipada. Si bien es cierto, estas dos actas en realidad no tienen una denominación como de disposición o de requerimiento, hay que tener en cuenta que tanto el acuerdo de colaboración eficaz como el de terminación anticipada son un pronunciamiento, en este caso, es un requerimiento que hace el fiscal conjuntamente con la defensa del imputado o del colaborador eficaz para el juez. En tal sentido, consideramos que estas actas, tanto de terminación anticipada como beneficio o colaboración eficaz, son en sí mismos requerimientos que hacen las partes de manera conjunta para que el juez finalmente las apruebe, ¿no? Y requerimientos expresamente como los de proceso inmediato, sobreseimiento, acusación, requerimiento mixto, cuando se pide en parte el sobreseimiento por un delito o de algún imputado y la acusación en otro extremo. Y el requerimiento de prisión preventiva, como los requerimientos también de limitación de derechos, como puede ser la confirmatoria de incautación o la propia incautación, el requerimiento de allanamiento, ¿no?, el requerimiento de secuestro conservativo, de levantamiento secreto de comunicaciones, que se puede hacer a nivel de fase preliminar, el levantamiento de secreto tributario, bancario, que se puede solamente hacer después de formalizar la investigación preparatoria, y así entre otros. Muy bien. Para ello vamos a remitirnos para analizar estos tipos de disposiciones y requerimientos al estudio que hizo la American Bar Association, ABA Rowley, Programa de Apoyo a la Justicia Penal en el Perú, que en el año 2016 emitió el Manual de Redacción de Documentos Propios de la Actividad Fiscal, que lo trabajaron con autorización, en este caso, de la Fiscalía de la Nación, ¿no? Ustedes pueden consultar también este documento en este enlace que vamos a continuación ingresar y vamos a empezar a revisar los modelos que se han publicado en el mismo, ¿no? Esto para que ustedes puedan notar. Y vamos a empezar a usar como ejemplos para poder ir advirtiendo alguna deficiencia. Recuérdense que este estudio es del año 2016.
2016. A ver, vamos a repetir desde la página 61. Muy bien, a ver. Aquí tenemos un primer modelo, que es el formato de inicio de investigación preliminar, que en realidad su terminología o su denominación sería la de disposición de programación de diligencias preliminares, sean sede fiscal o policial, ¿no? Porque cuando se habla de inicio de investigación preliminar, bueno, no existe una investigación preliminar, sino diligencias preliminares de investigación que finalmente conllevarán posteriormente a una formalización de investigación preparatoria. Como vemos acá, pues es el clásico ejemplo, pues, de toda disposición, y como fue también las resoluciones antes que se emitieran, antes del nuevo Código Procesal Penal, se emitían, pues, resoluciones fiscales. Uno podría decir, pero ¿cómo? Si usted dice que simplemente los fiscales eran dictaminadores. Sí, eran dictaminadores, pero cuando era en la fase de investigación preliminar, que así se denominaba en el antiguo código, con la modificación que se hizo al proceso sumario, se denominaba investigación preliminar, que era antes de que el juez formalice denuncia penal, así se denominaba antes a la formalización de investigación preparatoria, a la disposición de formalización. Entonces, en esta fase que el antiguo código denominaba investigación preliminar, el fiscal emitía resolución, una resolución de inicio de investigación, de ampliación de plazo y de archivo. Así se denominaba a la no formalización de investigación preparatoria, una resolución de archivo, ¿no? Entonces, en esa fase sí el fiscal tenía que motivar sus resoluciones fiscales, ¿no? Por eso es que cuando acá vemos este formato de que se ha utilizado y el término inicio de investigación preliminar, pues es un vestigio de lo que era antiguamente, ¿no? La denominación que se hacía. Obviamente que toda disposición tiene que tener estos datos generales de identificación, el número de la carpeta, el nombre de las partes, el delito que se atribuye, el número de la disposición fiscal y el lugar y fecha. Eso es algo clásico que toda disposición tiene. Aquí, pues, lo que sí es importante que una disposición de programación de diligencias preliminares tiene que tener su sustento en esta base legal, en los artículos que se están detallando en el documento, ¿no? Pero aquí tiene que establecerse y el fiscal tiene que explicar cuáles han sido los hechos en materia de imputación. No simplemente narrar de manera genérica los mismos, se tiene que establecer cuáles son los hechos que generalmente están establecidas en la denuncia que hace el agraviado, ¿no? O la parte agraviada, ¿no? Cuando sustenta su imputación. O la noticia criminal que toma conocimiento el fiscal de oficio, ¿no? Por ejemplo, a través de una nota periodística, sustentar esos hechos en su disposición de programación de diligencias preliminares. Señalar las diligencias que se deben realizar, ¿no? En este caso, los hechos en primer lugar. Aquí, bueno, antes de pasar a lo que es las diligencias, en este modelo se exige que se establezcan las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Esta exigencia, si bien es cierto, es buena y a veces se ha utilizado, esta exigencia es para la fase de, incluso no para la formalización, es para la acusación fiscal. Entiendo que los que han hecho este formato han querido, pues, maximizar el estándar de calidad de la descripción de los hechos, pero como les menciono, a veces los hechos o una investigación o una diligencia preliminar se programan a raíz de una noticia criminal descrita en una nota periodística, ¿no? Entonces, no puede el fiscal, pues, ahí establecer, pues, circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores de manera detallada, ¿no? Entonces, obviamente que se debería hacer así, pero hay veces por las formas como se toman los conocimientos de los hechos, no se puede circunstanciar de esta manera. Lo que sí se sugiere es ya en la formalización de investigación preparatoria
ya que ahí, al hacerse una imputación concreta de los hechos, el fiscal mínimamente debería realizar esto. Pero el Código Procesal Penal no exige esta circunstanciación de los hechos a nivel ni fase preliminar ni en formalización, sino en la acusación fiscal, ¿no? Entonces, consideramos acá que dependiendo del caso y a la forma de cómo se tomó la noticia criminal, se puedan establecer los hechos de la manera más precisa, pero ya en llegar a estos extremos de circunstanciarlas no es una exigencia obligatoria, pero sí puede ser una exigencia o en todo caso una forma de una recomendación o una sugerencia, pero no es obligatorio. Asimismo, sustentar pues las diligencias que se van a hacer, pues, ¿no? Esto, sobre todo establecer el plazo de investigación, que generalmente es de 60 días, con la dación de la última modificación que se hizo al Código Procesal Penal al respecto, y que esta puede ampliarse por 60 días más para los casos de delitos comunes, y en caso de delitos complejos, o en este caso delitos que son ya de suma gravedad y que exigen una rigurosidad en la investigación, ya de plantearse la complejidad de la propia disposición. La propia disposición puede señalar en esta programación de diligencias preliminares que la investigación va a tener la naturaleza de compleja y que por lo tanto debe establecerse un plazo de 4 meses, ¿no? Otros 4 meses para su investigación. En este caso, esa es una determinación de plazo excepcional, ¿no? Porque en realidad las investigaciones deberían ser con el plazo de 120 días como máximo, ¿no? Pero hay veces hay fiscales que incluso establecen como plazo de investigación 8 meses y con prórroga de otros 8 meses. Y esto por aplicar lo que establece el Código Procesal Penal en la formalización de investigación preparatoria. En tal sentido, aquí pues hay un grave error de interpretación en el cual se utiliza plazos de formalización para aplicarlas en diligencias preliminares, ¿no? De 8 meses y 8 meses, llegar a 16 meses de investigación, que es algo completamente ya absurdo, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues la firma y el nombre del fiscal y el despacho que emite. Disposición de aplicación de principio de oportunidad, como pueden ver, también tiene los formatos de identificación, que es la general, pero hay que establecer los fundamentos de la base normativa, que es el artículo 2, inciso 1 del Código Procesal Penal. ¿Cuáles son los supuestos que se aplican al principio de oportunidad en el presente caso? ¿No? Si haya sido afectado gravemente por los hechos del propio imputado, si se tratan de delitos que no afecten grave interés público, si existen algunas circunstancias de atenuación privilegiada en el hecho, como puede ser un error de tipo, error de prohibición, en que en realidad es el error de prohibición cuando se habla de atenuación de pena, propiamente dicha, ¿no? O responsabilidad restringida por la edad. Así también se puede fundamentar o aplicar esta salida alternativa para en los casos de acuerdos reparatorios cuando están previstos en estos tipos penales, ¿no? Y sobre todo en los delitos culposos. Aquí hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, pues estas salidas alternativas de principio de oportunidad de acuerdos reparatorios se aplican a delitos que no sobrepasen el prognosis de pena de 4 años, lo importante es aquí que el fiscal deba evaluar el hecho, ¿no? Y establecer pues, la posibilidad de la aplicación de estas salidas alternativas. Muchas veces los fiscales no aplican estas salidas alternativas esperando que el propio imputado las solicite y llevando a procesos por delitos de lesiones leves hasta juicio oral, ¿no? Cuando tranquilamente podría este proceso por este delito habérsele concluido a nivel de fase preliminar, ¿no? Pero esto es un tema que a veces se omite, ¿no? Igual los hechos, ¿no? Bueno, aquí pues esa circunstanciación de establecer las precedentes, concomitantes y posteriores se podrían dar con mayor detalle porque recuérdase que se trata de una salida alternativa en la cual el imputado se podría allanar a esta salida
Y se entiende que el fiscal, para llegar a un principio de oportunidad, entiende que existe causa probable del hecho cometido. Es decir, el fiscal no va a llevar a un principio de oportunidad a un caso en el cual puede haber un archivo, ¿no? Pueda sustentar que no hay delito. Acá tiene que haber, por lo menos, una causa probable de la comisión de delito y, por lo tanto, los hechos que son materia de imputación deben estar por lo menos circunstanciados, ¿no? Y el análisis probatorio, eso es lo más importante. En realidad, el análisis acá es un tema de lo que se denomina lo que es las razones o justificación interna, en la cual se tiene que sustentar los elementos de convicción para determinar la causa probable de la comisión del delito. Y en este caso la tipificación del delito, que también es una forma para determinar la imputación jurídica. Aquí también es importante que el fiscal, en este caso, y el asistente de función fiscal que proyecte esto, haga una correcta subsunción de los hechos al tipo penal. Puede darse el caso que la imputación jurídica no sea subsuma a los hechos. En tal sentido, arribar a un principio de oportunidad en ese caso sería pues obviamente absurda, ¿no? E incluso el imputado con una buena defensa no se acogería a esta salida alternativa por considerarla pues que es errónea la calificación jurídica que es el fiscal. En tal sentido, aquí tiene que establecerse exactamente que el hecho se subsume al tipo penal, se cumple por lo menos los presupuestos objetivos del elemento, de los elementos objetivos del tipo penal al caso en concreto, ¿no? Y también establecer la falta de necesidad de pena en este caso por tratarse de un delito de bagatela o de pena mínima, ¿no? En esos casos. Y cuando se trata de acuerdos reparatorios, también establecer lo mismo, ¿no? Esto de la imposición de pago a institución o interés social no es obligatoria, es facultativa, sobre todo en los casos cuando, por ejemplo, el agraviado es el Estado, ¿no? O delitos de peligro, se exige, por ejemplo, se puede exigir al imputado, muy aparte del pago de la reparación civil, realizar un pago, por ejemplo, o una donación a la beneficencia pública, ¿no? Del lugar, o sobre todo en lugares que son de extrema pobreza, se puedan realizar esta obligación de pago a favor de estas entidades, ¿no? Y también en el caso de establecerse algunas reglas de conducta, sobre todo en el caso de, he visto, y bueno, también he aplicado esto, en el caso de conducciones en estado de ebriedad. A veces se advierte que los conductores que son intervenidos por estos delitos tienen un grado alto de alcohol, que a veces uno dice, se sorprende cómo con tan alto grado de alcohol han podido manejar un vehículo, ¿no? Motorizado. Entonces, en algunos casos he solicitado que se realice, por ejemplo, que se obligue al imputado a que se realice un tratamiento de desintoxicación por un área de salud mental de una institución pública, puede ser hospitales, ¿no? O postas de salud, o centros de salud que existan en el lugar, para que el imputado se someta a estos tratamientos y de esta manera se le pueda ayudar, sobre todo en el tema de su problema del alcoholismo, ¿no? Y de esta manera evitar que vuelva a cometer semejante delito por estar conduciendo en estado de ebriedad, ¿no? Y se concluiría así pues la disposición de aplicación de principio de oportunidad. Otra disposición que es interesante y creo que es una de las más importantes es la disposición que no formaliza investigación preparatoria y abstención de ejercicio de acción penal. Respecto a la extensión de ejercicio de acción penal, pues esta se da, pues como ustedes deben saber, cuando ya se cumple el pago de la reparación civil impuesta en un principio de oportunidad o un acuerdo reparatorio, el cual pues no necesariamente exige ya una mayor explicación o fundamentación. Lo que sí es importante o se exige está en la disposición de no formalización de investigación preparatoria. En esta disposición, obviamente, se siguen los datos generales de todas las disposiciones y se establece también la base normativa, que es la establecida en la 334, inciso 1, numeral 1 del Código Procesal Penal, en la cual faculta al fiscal declarar la no procedencia de investigación preparatoria cuando el hecho que es materia de investigación no constituye delito o no se le puede imputar al acusado, al investigado.
Aquí sí es importante establecer los hechos de manera clara y concreta. ¿Por qué? Porque el fiscal va, al momento de emitir esta disposición, va a sustentar su requerimiento o no, su disposición de archivo, o no, en este caso de no formalización de investigación preparatoria, en base a los hechos que son materia de imputación. Y tiene que ir desmenuzando los hechos y analizándolos para determinar que éstas no se subsumen, por ejemplo, a un tipo penal, ¿no? Entonces, cuando se hace el análisis del hecho investigado, aquí hablamos lo que se denomina el juicio de tipicidad. Y uno ve acá este modelo que está bien, bueno, por lo menos hay una buena intención, y vemos aquí que pues prácticamente se analiza el hecho, se pone tipificación del delito, decisión y punto. Yo considero que aquí, cuando se hace el análisis del hecho investigado, se tiene que hacer un juicio de tipicidad. Aquí el fiscal tiene que tiene que utilizar sus conocimientos de teoría del delito para poder analizar, en primer lugar, si hay acción, si el hecho que se le imputa al investigado ha concurrido en el presente caso. Si no ha concurrido, no hay acción, entonces no hay nada más que analizar, ¿no? Muchas veces hay denuncias que se hacen a veces de manera genérica, que no tienen sustento probatorio, ¿no? Por ejemplo, en los casos de lesiones, ¿no? Se señala que fue tal fulano el que le agredió, pero no se tiene un testigo, no se tiene la solidez en el propio relato de la víctima dice que estaba en estado de ebriedad, entonces, ¿cómo pudo identificar al imputado? Más aún si era de noche. Entonces, hay una falencia ahí de carácter atributivo al imputado respecto al hecho. En tal sentido, el fiscal, en primer lugar, tiene que analizar o hacer un juicio de tipicidad en el análisis del hecho, primero analizando si hubo la acción, es decir, el comportamiento que se atribuyó. Si no hay comportamiento, ya no se analiza más. Pero digamos que hubo un testigo que dijo, sí, efectivamente se le observó al imputado golpear a la víctima. Perfecto. Entonces determinamos que ya hay el hecho sí existe. Perfecto. Y que el hecho se le puede atribuir al investigado. Pero ahora hay que analizar la tipicidad. ¿Qué pasa si las lesiones no superan los 10 días de atención facultativa? Constituyen faltas, entonces el hecho no es delito, sino una falta. En tal sentido, luego de advertir que existe la acción, se analiza lo que es la tipicidad, ¿no? Los elementos típicos, tanto objetivos como normativos. Objetivos y subjetivos. A nivel objetivo, los elementos descriptivos y normativos del tipo, y también a nivel subjetivo si hay dolo o imprudencia. En tal sentido, también acá se puede archivar una disposición, o se puede emitir una disposición de no formalización cuando se advierta la ausencia del dolo de parte del imputado. Muchas veces los fiscales superiores señalan que este análisis debería ser analizado a nivel de etapa intermedia, cuando el fiscal formaliza investigación preparatoria, y luego en la etapa intermedia podría analizarse el dolo. E incluso algunos jueces de investigación preparatoria en etapa intermedia dicen, no, cuando hay temas de acreditación de dolo, falta de dolo, estas deberían ser analizadas en juicio oral. Y a veces se lleva a juicio casos en los cuales el imputado ni tenía conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal. Por ejemplo, actuó bajo, supuestamente, considerando que el bien que sustrajo era suyo, ¿no? Y no creía que esto era delito, ¿no? O, por ejemplo, el cerrar su puerta y no permitir el ingreso a un inquilino que es moroso, ¿no? Para que le pague, en el caso de usurpación, en la modalidad de despojo. Entonces, acá vemos que el hecho en concreto en realidad determina, y más aún las circunstancias como personales del imputado, que no existe el dolo. Pero, sin embargo, muchas veces los fiscales superiores devuelven estos archivos y señalan que esto debería ser analizado en investigación preparatoria, y los jueces en etapa de investigación intermedia exigen que esta se debe analizar en la etapa de juicio oral. Pero felizmente he conocido magistrados, tanto jueces como fiscales superiores, que en realidad sí han hecho por lo menos un trabajo minucioso y han analizado que en determinados casos en concreto, cuando no hay dolo, pues no hay delito. Entonces se confirma el archivo, ¿no?
o en el caso ya del sobreseimiento, cuando el fiscal lo solicita una vez formalizada la investigación. Entonces, estos temas a veces son descuidados, ¿no? A veces los fiscales que hacen, bueno, pues ya terminó la investigación preliminar, hay que formalizar, pues ya después ya sobreseeremos, pues, ¿no? O algunos fiscales dicen, no, mejor acusamos y ya, si el juez no nos da la razón, lo sobreseo, si va a juicio ya el juez de juzgamiento, colegiado, unipersonal, si no nos da la razón, ya, pues. Entonces, ¿de qué vale el conocimiento de la teoría del delito? O sea, a veces es lamentable, ¿no? Que a veces hay casos que se llegan a juicio oral o a etapa intermedia cuando ya se sabe que en realidad no concurrió el delito por falta de dolo o algún elemento objetivo del tipo penal, ¿no? Y lo que se hace es el facilismo, supuestamente, de formalizar, acusar, y en realidad no se hace una correcta labor del fiscal al momento de analizar esto, ¿no? También, por ejemplo, si el hecho es típico a nivel subjetivo subjetivo y objetivo, el fiscal también podría analizar una causa de justificación en este estadio procesal. Advertir que efectivamente pues actuó bajo un estado de legítima defensa o ¿no? de estado de necesidad exculpante o justificante, y se podría disponer una no formalización de investigación preparatoria. Pero igual, pues los fiscales superiores dicen, no, este análisis se tiene que hacer en juicio oral. Esto no se puede plantear. Y más aún exigen incluso que el imputado tenga que señalar ello, cuando olvidan a veces los fiscales superiores que el fiscal no es un ente simplemente acusador. El fiscal actúa con objetividad y también puede recabar de oficio elementos de convicción no solamente de cargo, sino también de descargo. Y puede ser que el caso que un imputado por asesoría, a veces quizás errónea de la propia defensa, guarde silencio o no aporte un medio de prueba, pero de acuerdo a los elementos de convicción recabados por el fiscal se puede dar el caso de que el hecho que se le atribuye al imputado, actuó bajo un estado de legítima defensa, ¿no? Da la forma y circunstancias que se dieron a la intervención que se dio, por ejemplo, en caso de lesiones, ¿no? Que se hizo en estado de defensa, ¿no? Entonces, a veces estos análisis no se hacen y conlleva, pues, a que hay causas que se vayan a juicio oral por delitos a veces hasta innecesarios de su enjuiciamiento, conllevando a una sobrecarga procesal y al descuido de casos emblemáticos o casos necesarios en donde las cuales sí exige un nivel de análisis mayor, ¿no? Y conllevar casos de esta naturaleza, donde ya es evidente la ausencia de tipicidad o de antijuricidad por causas de estado de justificación, conllevan a la saturación del sistema y al desvío de interés de los casos eminentemente importantes, ¿no? Que se tienen. Entonces aquí, por ejemplo, debería haberse hecho un análisis mayor en este modelo que hemos tomado como muestra de falencia, ¿no? De una disposición de no formalización. La disposición de formalización y continuación, cuando ya el fiscal advierte que hay una causa probable de la comisión del hecho, pues debe justificar la misma, ¿no? Igual, aquí sí, pues, se establecen lo que es la justificación normativa, la base legal de esto, y tiene que explicar los hechos que se le atribuyen. Aquí sí tiene que el fiscal, al existir una causa probable de la comisión de un hecho, circunstanciar estos, ¿no? Establecer las circunstancias precedentes antes del hecho, las concomitantes al momento del hecho, cómo ocurrieron, cómo se detallar la acción que comete el imputado, y las circunstancias posteriores, que pueden haber sido la forma de, por ejemplo, actos de agotamiento del delito, ocultar el cadáver, ocultar o escaparse del lugar de la escena del crimen, o realizar algún acto posterior al hecho. En tal sentido, aquí en la formalización sí se exige esta imputación concreta para garantizar el derecho de defensa del imputado y éste pueda conocer realmente qué es el hecho que se le atribuye en una fase ya no simplemente preliminar, ya es una etapa de investigación preparatoria propiamente dicha. Aquí ya se le imputa un hecho en concreto al investigado. Asimismo, se tiene que calificar los hechos, ¿no? ¿Cuál es la imputación que se establezca, ¿no?
y también detallar los actos de investigación que tiene que realizarse. Acá es importante también que el fiscal debe justificar las diligencias, sobre todo de la ampliación de declaración de testigos y peritos, bueno, testigos sobre todo, o del propio agraviado. Muchas veces se dice, recíbase la declaración ampliatoria del imputado, del agraviado, tal y listo, y no se explica las razones. Las ampliaciones de investigación solo se dan cuando se formaliza investigación preparatoria. He visto algunos casos e incluso los superiores fiscales, algunos fiscales superiores ordenan que se realicen diligencias de declaración ampliatoria de testigos o agraviados en fase preliminar, cuando, por ejemplo, se rechaza el recurso de queja interpuesto por el agraviado en un caso de un archivo. Y cuando en realidad esta diligencia se hace solamente, y el Código Procesal Penal faculta y obliga cuando se formaliza. ¿Y por qué obliga esto? ¿Y por qué esto es así? Porque uno puede decir, bueno, uno se basa de la ley y listo. Y hay que buscar el porqué y la justificación. Recuérdese que las diligencias preliminares son actos de indagación para que el fiscal pueda acopiar y determinar si hay causa probable de la comisión de un delito. Y son actos urgentes y necesarios. Entonces, a veces los plazos de complejidad que se establecen, por ejemplo, ¿qué naturaleza van a dar a las diligencias preliminares si son urgentes y necesarias? Si son urgentes y necesarias, las diligencias tienen que hacerse las más prontas posibles y no declararse una complejidad en diligencia preliminar. Salvo que se traten de casos de complejidad, ¿no? Sobre todo casos graves. Ahí se podría justificar. Pero casos simples, llegar a esa complejidad ya sería pues totalmente absurdo, ¿no? Entonces las diligencias preliminares se tienen que hacer rápido y no puedes tú citar al agraviado, declara y luego volverla a citar por una ampliación. En fase preliminar, no. Si ya tú quieres precisar o requerir, por ejemplo, que un testigo amplíe su declaración o precise su declaración, o un testigo o un agraviado, eso se tiene que hacer cuando formaliza la investigación, no a nivel preliminar, ¿no? Porque si tú tienes dudas, no hay precisión en el relato del agraviado o de los testigos, entonces no hay una solvencia acreditativa del hecho, entonces por lo tanto no hay una causa probable. Y lo que tiene que hacer el fiscal en todo caso es disponer la no formalización de investigación preparatoria. Pero si advierte que sí existe y solamente hay que solicitar algunas precisiones del hecho, de la hora, el lugar, el cómo, el dónde se ocurrieron los hechos, entonces eso se puede exigir cuando se formaliza la investigación preparatoria. Y recuérdase que en los hechos, en la formalización de investigación preparatoria, se tiene que establecer el lugar, dónde ocurrió, la hora, el tiempo, el espacio, determinación, ¿no? Quiénes estuvieron presentes, quién cometió el hecho, ¿no? Entonces, todas esas circunstancias del relato circunstanciado tiene que basarse a los elementos de convicción recabados preliminarmente, ¿no? Vamos al siguiente, que es la ampliación de plazo de investigación preparatoria, que también pues tiene una base legal, la 342 numeral 1, ¿no? En donde se puede ampliar por 60 días más el plazo de investigación, y en caso que haya sido declarado complejo, se puede ampliar por 8 meses más, o sea, 8 meses primer plazo y prórroga 8 meses más. Aquí lo más importante, más que establecer los hechos, que de verdad acá ya es innecesario, lamentablemente se ha puesto acá los hechos, si los hechos ya están establecidos en la formalización, acá no hay que, en la ampliación de plazo, establecerlos nuevamente, ¿no? O sea, salvo que haya una modificación o una corrección. Y eso sí hay que tener en cuenta. La disposición de formalización de investigación preparatoria establece los hechos que van a ser analizados cuando el fiscal acuse o sobresea bajo esos hechos. Entonces, en la fase de investigación preparatoria, el fiscal puede modificar ahí algunos hechos, pero no la relevancia del hecho en sí. O sea, alguna circunstancia, algún tiempo u hora, precisión de una hora, perfecto. Pero modificar el hecho en sí, por ejemplo, si se le imputa a Juan haber matado a Pedro, no se le puede decir después Juan hurtó a Pedro, ¿no? O intentó matar. O sea, uno tiene que, el hecho matriz no se puede cambiar, las circunstancias concomitantes no. Posteriores o precedentes, ¿no? Pues podría hacer alguna modificación.
pero no al núcleo esencial del mismo hecho, que es en materia de imputación, ¿no? Entonces acá lo más importante es establecer el porqué de la ampliación de plazo, cuáles son por ejemplo, acá también se establece la tipificación del delito, que el cual ya es innecesario, ¿no? Porque eso se hace en la formalización de investigación preparatoria, donde se establece el tipo penal, la modalidad, ¿no? Incluso en la formalización de investigación preparatoria se puede establecer la tipificación alternativa, el fiscal puede imputar homicidio y a la vez tentativa de homicidio como tipificación alternativa en caso de no acreditar el dolo homicida, ¿no? O en este caso establecer, por ejemplo, la imputación de, no, disculpen, homicidio, tentativa de homicidio, no, o tentativa de homicidio y lesiones graves culposas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí sí, no, dolosas, no culposas, dolosas. Ahí sí hay una tipificación alternativa adecuada, porque ahí hay una falta de determinación del dolo, si es un dolo homicida o un dolo de lesión. Entonces, ahí el fiscal puede hacer una tipificación alternativa en esos casos, ¿no? Y justificar ello. Entonces, acá en esta disposición es justificar solamente el plazo, establecer cuál es el plazo, por qué se establece el plazo y cómo se justifica con las diligencias pendientes de realización, ¿no? ¿Qué diligencias faltan, no se han realizado en los 120 días de la formalización y por qué los motivos que no se llevaron a cabo? Porque si fueran por motivos del propio Ministerio Público, entonces, ¿qué vas a justificar ampliación de plazo? Lo que tienes que hacer es concluir la investigación. Entonces, acá se debe señalar que, por ejemplo, el imputado no concurrió pese a haber sido notificado válidamente, que tal testigo no concurrió pese incluso que se dispuso su conducción compulsiva, todo ello. Entonces, justificar que se hizo todo lo necesario, pero no se pudo realizar por circunstancias no imputables al Ministerio Público, sino por el propio imputado, las partes, o los citados, o razones de terceras o ajenas, ¿no? Y fundamentar, pues, firmar y todo, ¿no? Ahora, acá también es importante la disposición de declaratoria de complejidad, ¿no? El artículo 342, numeral 2 y 3 del Código Procesal Penal establece solamente los supuestos en los cuales se puede declarar compleja una investigación preparatoria. Entonces, aquí es importante que esta disposición de complejidad la puede hacer el fiscal también al momento de la formalización, o luego de formalizar la investigación, plazo de 120 días, declarar complejo la investigación y prorrogarla hasta 8 meses, contabilizando el plazo que ya habría corrido de la investigación preparatoria, ¿no? Y los fundamentos son estas, ¿no? ¿Por qué requerir una actuación, una cantidad significativa de actos de investigación? Existan numerosos delitos, numerosos imputados o agraviados, exista colaboradores o varios imputados de organizaciones delictivas, realización de peritajes como requerían una nutrida análisis de complejidad, ¿no? Gestiones fuera del país o revisión de gestión de personas jurídicas o entidades estatales. Entonces, aquí el fiscal no simplemente cita estos requerimientos, estos supuestos, sino que tiene que señalar por qué concurren en el presente caso. No es necesario que concurran todas estas circunstancias, basta que simplemente concurra una de ellas y justificar, ¿no? Que existen efectivamente varios imputados, que se trata de una organización criminal o no, en todo caso una banda, o si no se trata de una organización criminal, hay una cantidad de numerosa de imputados significativa, por ejemplo, un caso de usurpación, donde habrían cometido, por ejemplo, 100, 200 personas el hecho, ¿no? Entonces, ello tiene que estar justificado debidamente en la disposición. Obviamente que esto tiene que ampararse, pues, no solamente con los elementos de convicción, sino también en los hechos, ¿no? Que son materia de imputación. Establecer, pues, cuáles son los hechos que sustentan. Efectivamente se le imputa a 100 personas o número tal, ¿no? La comisión del delito para establecerlo. Y esta justificación se debe detallar en la disposición, ¿no? Este tema de la tipificación del delito nuevamente es innecesario porque eso ya está en la formalización, salvo que se amplíe o se adecue el tipo penal. Eso sí, a nivel de formalización se puede variar la tipificación, se puede adecuar el tipo penal a otro tipo penal. Eso sí se puede hacer, ¿no? El hecho no es inmutable, pero sí el tipo penal se puede modificar, pero esto también tiene que ser puesto en conocimiento del juez de investigación preparatoria
para que conozca que existe una recalificación o una corrección o adecuación del tipo penal, ¿no? Y justificación de la declaración de complejidad, que ya hemos mencionado el porqué. Otro requerimiento que en realidad es muy usual en la función fiscal es el requerimiento de proceso inmediato. Aquí tenemos que fundamentar, pues, de acuerdo a la base legal 447, numeral 1 del Código Procesal Penal, las circunstancias de cuándo se puede aplicar un proceso inmediato, ¿no? Sobre todo cuando existen delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad, el fiscal debe aplicar estas medidas de manera obligatoria, ¿no? Y sobre todo en el inciso C, cuando se habla de evidencia delictiva o suficiencia de elementos de convicción, también se puede dar para, sobre todo, la mayoría de delitos que no son complejos. Un delito complejo, por ejemplo, robo agravado bajo una organización criminal, no se podría, pues, solicitar un proceso inmediato, salvo, pues, que ya se haya determinado efectivamente la estructura criminal, las cabezas, los jefes, los mandos medios, los mandos bajos. Pero eso es algo muy difícil que se pueda determinar a nivel de investigación preliminar. Esto se hace ya luego de formalización de investigación preparatoria. Entonces, generalmente en un proceso inmediato se acude a delitos, primero, de bagatela, delitos como, por ejemplo, conducción en estado de ebriedad, que tienen una pena mínima de menores a los 4 años, o delitos que tienen una pena ya superior a los 4 años, pero que tienen una suficiencia de elementos de convicción, es decir, ya no existe una causa probable, incluso ya existe una causa cierta de la comisión del delito. Entonces, ante ello, el fiscal puede solicitar ello. Para ello, el fiscal tiene que ser claro en la descripción de los hechos. Aquí sí o sí, tipo un nivel ya de requerimiento de acusación, tiene que establecerse las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, ¿no? De manera clara, sencilla, precisa. Tipificar adecuadamente el hecho, establecer los elementos objetivos que concurren en el presente caso, así también la tipificación subjetiva, si existe dolo o imprudencia, ¿no? Establecer ello. Establecer las circunstancias o los requisitos. Si ha sido en flagrancia, establecerla ella, o en caso de que el imputado haya confesado, o en el caso de evidencia delictiva, establecer esto. Entonces, recuérdase que estos son requisitos, pero no son copulativos, sino pueden aplicarse de manera indistinta: flagrancia, confesión de imputado o evidencia delictiva, ¿no? Entonces, puede que concurran los tres, puede que concurra uno, basta que concurra una de ellas, pero se puede solicitar. Aquí lo más importante que veo y que no se ha desarrollado es los elementos de convicción. El requerimiento de proceso inmediato requiere, como todo requerimiento fiscal que hemos señalado, la descripción de los elementos de convicción. Y vemos en este modelo que no hay eso, ¿no? Entonces, aquí en este requerimiento se tienen que señalar todos los elementos de convicción que sustentan este requerimiento: las declaraciones de imputado, del agraviado, de los testigos, las pericias que se han recabado, todo ello, las actas de intervención, todo ello. Y no solamente ello se pide cuando se trata de la evidencia delictiva, en este supuesto de análisis de contundencia probatoria, sino también en la propia flagrancia. No es simplemente que el imputado con el acta de intervención que se le ha detenido en flagrancia se sustente el caso. Tiene que haber otros elementos de convicción que abonen la teoría del caso fiscal, no solamente en la comisión del hecho, sino la intervención del imputado en el mismo. Igual, en el caso de la confesión del imputado, del mismo modo se tiene que acreditar. Y también con el caso de los delitos de omisión, asistencia familiar y conducción de ebriedad, el fiscal tiene que acreditar con los elementos de convicción la concurrencia de los elementos objetivos del tipo penal, ¿no? Y de esa manera poder determinar que efectivamente este caso merece ser analizado o llevado a este proceso especial de manera inmediata, ¿no? Como ese proceso inmediato, de manera rápida, expeditiva, y convocarse ya a la instalación de la audiencia de control de acusación, de proceso inmediato.
Este formato de acuerdo provisional de terminación anticipada, como he mencionado preliminarmente, es más un requerimiento. Acá también igual se señala los datos de identificación, pero no se debe imponer o colocar una disposición fiscal. No hay disposición fiscal. Bueno, acá hay un error de parte de los que han analizado o han hecho este formato. En realidad no es una disposición, es un acuerdo y por lo tanto es un requerimiento que se hace al juez, ¿no? Aquí lo más importante es establecer la base normativa. Aquí en la terminación anticipada se debe acreditar en esta acta la presencia del imputado en esta acta, en esta diligencia, en este acuerdo, así como de la parte agraviada en caso de que esté presente o no. E incluso la parte agraviada debe estar presente bajo apercibimiento en caso de incongruencia de que el fiscal establezca la reparación civil. Muchas veces hay casos en los cuales no se ha notificado a la parte civil, a la parte agraviada, y simplemente se ha llevado al acuerdo entre el fiscal y el imputado, y estos acuerdos se han caído a nivel judicial porque el agraviado ha señalado: no se me ha notificado, no he llegado a ningún acuerdo, por lo tanto, que se declare improcedente este pedido, ¿no? Entonces, aquí es necesario notificar a las partes y requerir que esté presente el agraviado, y en caso de no hacerlo, de que el fiscal asuma la competencia de determinación de la reparación civil. Entonces, aquí en la terminación anticipada se tiene que establecer, en primer lugar, que el imputado acepte los hechos, o en este caso, la declaratoria de aceptación del hecho como de la pena y la reparación civil. También se debe explicar al imputado cuáles son los beneficios de este acuerdo. El imputado debe saber, y eso debe estar establecido en el acta, que él conoce los beneficios de someterse a esta salida alternativa del proceso, ¿no? Y el beneficio de la reducción de una sexta parte de la pena. Entonces, todo ello debe estar plasmado en el acta. Luego de ello, se deben establecer los hechos de manera circunstanciada, ¿no? Precedente, concomitante y posteriores, que tienen que ser los mismos hechos que están establecidos en la formalización de investigación preparatoria. No se puede cambiar, tienen que ser tales como están establecidas en la formalización. Asimismo, la tipificación del delito tiene que ser la misma de la formalización, no se puede variar. Análisis probatorio de la evidencia del delito: acá se tiene que establecer todos los elementos de convicción recabados tanto en la fase preliminar como en la formalización de investigación preparatoria, hasta antes del arribo de esta salida alternativa, que sustentan la comisión del delito y la intervención del imputado en el mismo. Esto es importante porque puede darse el caso que el imputado por mala asesoría acepte los cargos y se someta a esta salida alternativa, pero puede darse el caso que los medios probatorios no abonen a la imputación del hecho. En tal sentido, arribar a este acuerdo de terminación anticipada y acudir a un juez a veces es una pérdida de tiempo, porque finalmente el juez lo va a rechazar por no existir evidencia delictiva, ¿no? Y hay veces, muchas veces, fiscales pecan en sentido de decir: no, pero hay que aprovechar porque la ineficiencia del imputado, del abogado, si no se da cuenta, a ver, pues nos tinca y el juez nos acepta. Eso también es una falacia que no debería concurrir, porque en realidad el fiscal debe también ser una persona o un profesional que actúa bajo la ley y la Constitución, no simplemente aprovechar la ocasión y decir: perfecto, acá como hay una defensa ineficaz, aprovechar ello. No. Entonces el fiscal tiene que ser serio y advertir que sí existe una solvencia probatoria, y de esa manera decirle al imputado: señor imputado, hay elementos de convicción graves, ¿no?, que determinan su comisión del delito con usted como autor, por lo tanto, se le da la posibilidad de acoger esta salida alternativa. Usted acepta o no los cargos, eso ya depende de usted. Entonces, de esa manera, un fiscal, de manera correcta, puede llegar a un acuerdo, ¿no?, de una terminación anticipada. Y lo ideal es que todos los casos terminen en terminación o concluyan en terminaciones anticipadas, para evitar llegar a una etapa intermedia y a un juicio oral, ¿no? Y se concluya esta en etapa de formalización de investigación preparatoria.
Entonces el imputado tiene que, una vez conocidos los hechos, aceptarla, reconocer la pena, establecerse la forma, la pena que se va a imponer, la reparación civil y algunas consecuencias accesorias y reglas de conducta en caso de que la pena sea de carácter suspendida, ¿no? Y también establecer por qué se suspende la pena, la prognosis de pena de no superar los 4 años, y en este caso también porque se advierta que el imputado no va a volver a cometer un delito similar. Eso también tiene que establecerse en el acta de determinación anticipada. Y es importante, el fiscal debe establecer acá la determinación de la pena, no simplemente establecer, se acordó la pena de 4 años y listo. Tiene que establecer por qué llegó a esos 4 años, por qué llegó a esos 3 años y 6 meses. Fundamental, que no hay antecedentes penales, que es la primera vez que comete estos hechos, que no es reincidente, no es habitual, todas esas circunstancias, establecerlas en este acta. Es prácticamente como si fuera ya casi una sentencia, ¿no? Porque esta va a arribar a una sentencia anticipada que el juez de investigación preparatoria va a arribar. Señalar el beneficio de la aplicación de la determinación, o sea, la reducción de un sexto, ¿no? Y concluir con la firma del imputado, su abogado defensor y del fiscal. Esta acta de acuerdo de determinación anticipada, como digo, es un requerimiento que debe estar debidamente, sólidamente señalada todos sus extremos en este documento. Aquí yo creo que incluso este tema de la oralidad un poco se exceptúa porque aquí en el requerimiento vincula este documento al imputado, porque generalmente en la audiencia lo que hace el fiscal cuando lleva estos acuerdos, oraliza prácticamente todo este acuerdo y el imputado lo que hace es simplemente aceptar, porque ya está incluso aceptado, firmado y todo, y su abogado también. Entonces simplemente ya el juez tendrá que analizar este contenido, ¿no? Entonces aquí lo que se necesita es que sí, efectivamente, estas actas tienen que ser debidamente elaboradas, ¿no? Completamente detalladas con todo eso. Igual es en el acuerdo de beneficio de colaboración eficaz, ¿no? Aquí también igual se tiene que establecer, pues, los supuestos de aplicación de esto, el tipo penal que concurre en el presente caso y que es aplicable para estas salidas, para este acuerdo de beneficios y colaboración eficaz, establecer también la base legal de la misma, ¿no? Ver el beneficio que va a acogerse el imputado, ¿no? Establecer ella, ¿no? Establecer también cuáles son los aportes que realice el imputado o en este caso el beneficiario, ¿no? Cuáles son el aporte que va a realizar, que va a declarar, ¿no? O sea, cómo se planificó el hecho, cómo se ejecutó el mismo, las circunstancias, ¿no? Quiénes intervinieron, todo ese aporte que va a atestiguar el beneficiario, tiene que establecerse ahí claramente. Todo lo que se detalla en esta acta es lo que se va a utilizar posteriormente para su examen en juicio oral. En tal sentido, si acá se omitió algún detalle, el fiscal no puede ir a juicio oral señalando, no, que mi colaborador eficaz va a decir esto, pero si no está en el acuerdo establecido, lamentablemente no puede analizarse. En tal sentido, acá tiene que establecerse todo el aporte probatorio que va a dar el colaborador a la realización del hecho, la identificación de los imputados, las modalidades que se empleó, todo ello, incluso los beneficios que se obtuvo en la comisión de los delitos. Y luego el fiscal, en virtud a ese aporte probatorio que está otorgando el colaborador, establecerá pues los beneficios, ¿no? La exención de la pena, la disminución, la suspensión, la liberación condicional o la remisión de la pena, ¿no? Todo ello. Y establecerse claramente cuál es el beneficio que se le va a otorgar, ¿no? Cuáles son los hechos por los cuales el imputado, el beneficiario se está sometiendo, lo que va a colaborar, ¿no? Esto tiene que estar debidamente claro, ¿no? Y las obligaciones también, ¿no? De que el imputado, el colaborador tiene que informar de todo cambio de residencia, ejercer oficios lícitos, ¿no? Reparar los daños en caso
de los delitos cometidos, ¿no? Abstenerse de consumir algunas bebidas alcohólicas o bebidas alcohólicas, drogas, someterse a una vigilancia de las autoridades, presentarse cuando el juez o el fiscal lo cite, ¿no? Observar una correcta conducta, ¿no? No salir del país sin previa autorización judicial, cumplir obligaciones contempladas en el Código de Ejecución Penal o acreditar el trabajo o estudio de autoridades competentes. Entonces aquí vemos que hay una serie de obligaciones que tienen que estar detalladas claramente en este acuerdo. Asimismo, se tienen que establecer los hechos, ¿no? Que son materia de imputación, la tipificación del delito, el análisis de la aceptación de los cargos que el imputado ha aceptado, la descripción y análisis de información dada por el colaborador eficaz, o sea, describir toda la información que el imputado ha señalado, ¿no? Y que esta información tiene que ser corroborada, evaluando su utilidad. El colaborador eficaz puede decir muchas cosas para beneficiarse a esto, sobre todo los imputados, ¿no? Y hay veces, los coimputados, y hay veces hay información que ni siquiera tiene sustento probatorio. Entonces el fiscal no simplemente es, a ver, ya dime todo lo que sepas y detallarlo ahí. Tiene que esta ser corroborada por la fiscalía, requiriendo al colaborador eficaz que acredite o que por lo menos presente algún elemento que pueda corroborar su examen, su aporte. Entonces, y tiene que ser hechos y datos importantes, útiles, no cualquier situación. Entonces, esa es la importancia de esta acta en la cual se debe no solamente detallar la información que proporciona el colaborador, sino también la corroboración. ¿Cómo se corrobora esta? Bajo la declaración de un testigo, de otro testigo, de una prueba documental, qué sé yo, ¿no? Sin esa corroboración, esta acta o acuerdo de colaboración eficaz deviene en improcedente por parte del juez de investigación preparatoria, la rechaza, ¿no? Entonces el fiscal tiene que detallar exactamente los actos corroborativos, la descripción del beneficio, ¿no? La imposición de las obligaciones y las medidas de protección al colaborador eficaz, ¿no? Sobre todo cuando hay riesgo en su vida, se debe detallar protección policial, cambio de domicilio, cambio de DNI, incluso protección de su imagen, ¿no? Cuando ya vaya a juicio oral o te declare, protección de su imagen, utilización de una máscara o implementos para ocultar su identidad o reconocimiento. Y esto lo hace pues la unidad de víctimas y testigos de los delitos fiscales del Perú, que tienen también esa función de colaborar en ello. El requerimiento de prisión preventiva, pues es ya algo muy conocido, ustedes conocen ya los presupuestos que se deben hacer. Acá lo que sí debemos analizar es importante lo que es el análisis de los juicios de proporcionalidad, ¿no? Necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto de este requerimiento, ¿no? Y para establecerse la fundabilidad de los elementos de convicción, su gravedad, la pena imponerse y la existencia pues de los suficientes elementos de convicción que no solamente acrediten el hecho, sino también los peligros procesales de fuga o de obstaculización. Y el plazo que se debe establecer. Obviamente que los hechos como la imputación tienen que ser las mismas de la formalización de investigación preparatoria. Claro que este formato sí elaboraron en 2016, antes de la emisión de la casación de Arequipa y luego del acuerdo plenario y la modificación del propio Código Procesal Penal, en donde anteriormente no se exigía establecer lo que es el análisis de la proporcionalidad ni del plazo, ¿no? Y ahora pues sí se exige, ¿no? Por eso que el formato no utiliza o no se utilizan estos dos elementos. Y finalmente el requerimiento de sobreseimiento creo que es el requerimiento más importante luego de la disposición de no formalización, en donde el fiscal tiene la oportunidad de aplicar sus conocimientos de la teoría del caso,
de la teoría del delito como también de la teoría de la prueba, para advertir que el hecho no se realizó, no se puede atribuir al imputado, o que no es típico, o concurre una causa de justificación o de culpabilidad o no punibilidad. Esta es la base legal que muchos fiscales superiores y jueces señalan, ¿no? Dicen que, por ejemplo, en la disposición de no formalización de investigación preparatoria no se debería analizar tipicidad, antijuricidad, culpabilidad o punibilidad, porque el mismo Código Procesal Penal dice que esto debe ser analizado al momento de la etapa intermedia, cuando en realidad ese es un análisis erróneo del Código Penal. En Chile y en Colombia el sistema procesal también faculta que el fiscal puede solicitar el sobreseimiento en etapa intermedia bajo estos supuestos de ausencia de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad o de responsabilidad o punibilidad. Pero también el fiscal a nivel de investigación preliminar o diligencias preliminares puede sustentar estos fundamentos para disponer el archivo del caso, ¿no? Eso lo hace, hay una directiva incluso en Colombia que se exige o les da la facultad de esto a los fiscales, e incluso en su Código Procesal Penal señala que pueden analizar estos fases de la etapa de la teoría del delito en fase preliminar, la concurrencia o no de estos niveles de teoría del delito, ¿no? Entonces es absurdo que se considere que el fiscal tenga que ir hasta el sobreseimiento para analizar tipicidad, por ejemplo, ¿no? También el fiscal puede solicitar el sobreseimiento con la acción se ha extinguido o existe o no hay suficiencia de elementos de convicción para requerir. O sea, acá también el fiscal tiene que determinar los hechos iguales como la formalización, analizar el tipo penal que ha sido materia de imputación y establecer acá la causa importante de sobreseimiento, ¿no? Las causas que hemos mencionado. Y entonces, acá es lo más importante, sobre todo en la fase de determinar si no hay tipicidad, antijuricidad o culpabilidad, establecer esa causa, ese elemento de ausencia de tipo, antijuricidad o de culpabilidad, y el por qué. Y por eso tiene que establecer los elementos de convicción. Veo acá, por ejemplo, en este formato que no dice los elementos de convicción, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Que cómo el fiscal va a sustentar su requerimiento si no establece los elementos de convicción. El juez, ¿cómo va a conocer que lo que el fiscal dice que no hay dolo, no hay imputación objetiva, que no hay causa, que no hay antijuricidad, si no se señalan los elementos de convicción? Tienen que estar establecidos todos los elementos de convicción recabados por el Ministerio Público, tanto en fase preliminar como investigación preparatoria, todos los elementos, y describirse cada uno de los elementos que detallan. De esta manera, el juez, al tomar conocimiento de este requerimiento y ser oralizado en juicio en la audiencia preliminar de control de sobreseimiento, verificará que efectivamente el fiscal, con todos los elementos de convicción, ha llegado a la conclusión de que el hecho no es típico, antijurídico, culpable o responsable, ¿no? Entonces, eso es importante. Asimismo, la acusación, para terminar, igual, aquí como la formalización se exige una serie de requisitos, y estas están previstas en el artículo 349, numeral 1 del Código Procesal Penal. La identificación del imputado, la relación clara y precisa de los hechos, circunstanciada, con elementos precedentes, concomitantes y posteriores, los elementos de convicción que sustentan el requerimiento, todos los elementos de convicción que sustentan el requerimiento. No es necesario que establezca el fiscal aquí todos los elementos de convicción existentes en la investigación preparatoria o preliminar, como sí se exigen en el sobreseimiento. Aquí en la acusación el fiscal lo que tiene que establecer solamente son los requerimientos, los elementos de convicción que sustentan su teoría del caso, es decir, la acusación. No es necesario que describa los elementos de convicción que no sustenten ello, ¿no? Aunque la defensa del imputado pueda solicitar o señalar o decir observar al respecto, no es obligación del fiscal señalar esos elementos de convicción que no abonen a su teoría del caso. La participación del imputado, el grado de imputación, autor, coautor, cómplice primario, secundario, instigador, autor mediato, todo eso tiene que estar detallado y explicado el porqué. Las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, acá tienen que hablarse no solamente que el hecho es típico a nivel subjetivo o objetivo, también que es antijurídico, que no concurre una causa de justificación, que es culpable, que no existe causas de culpación
o causas de exculpación, o que no existe un error de prohibición de tipo invencible que exonere la responsabilidad penal, ¿no? Entonces, todos estos detalles tienen que estar establecidos en la acusación, ¿no? También que establecer la pena y la reparación civil. Fundamental es el por qué se llega a determinada pena y reparación civil. Y sobre todo establecer y ofrecer los medios de prueba que va a ofrecer. Testigos, peritos en pruebas documentales, pruebas preconstituidas, todo ello, detallando la dirección, domicilio de los testigos y cuál es la materia que va a deponer, o sea, lo que van a declarar, el objeto de probanza, en materia probando. Ese hecho tiene que estar establecido en los mismos ofrecimientos de la prueba. Esta prueba acreditará tal hecho, tal circunstancia, precedente, concomitante o posterior. Esta prueba determinará o acreditará de manera indiciaria o en este caso este elemento de prueba o de tipo indiciario va a acreditar el dolo, ¿no? En tal sentido, todo ello se debe establecer en un requerimiento de acusación. Entonces, un requerimiento de acusación tiene que ser completo, ¿no? Y claro y preciso. Bueno, y el requerimiento mixto, que simplemente es la unión de ambos requerimientos fiscales, en donde el fiscal hace una unión y pueda sobreseer o solicitar sobreseimiento de una parte y la acusación en otro extremo. Obviamente que aquí también tienen que cumplirse los requerimientos que se han establecido previamente, ¿no? Para ambos requerimientos. Bueno, señores, eso ha sido todo lo que podría haber compartido con ustedes. Si hay alguna pregunta, estoy a su disposición. Muchas gracias.